En nuestro multiverso loco de eliminatorias al mundial nos surgió una nueva duda, la cual es si Perú de alguna manera absurda resultara jugando las eliminatorias a la Copa del Mundo en UEFA, ¿tendría opciones de clasificar al mundial? Algunos de ustedes dirán, si lo hizo de manera heroica en Sudamérica camino a Rusia 2018, ¿por qué no se le daría en el viejo continente? Bueno, pues vamos a averiguarlo al mejor estilo de nuestro juego de posibilidades de Palabra de Gol. Por si acaso no está de más recordar que esto es solo un juego, ya que sería insólito que se diera esto en la realidad. Por eso, tal y como hicimos en el video pasado donde especulamos cómo le iría Argentina jugando las eliminatorias de UEFA, vamos a explicar un poco la lógica que tendría todo este revuelo de la clasificación de FIFA. El proceso sería bastante similar al caso hipotético que expusimos del albiceleste en UEFA, es decir, tomando en cuenta el formato de las eliminatorias europeas que se usó para ir a Rusia 2018, las 55 selecciones, más su invitado de honor se dividen en 6 bombos, según su ubicación en el ranking FIFA más reciente al momento de la realización de este video. En este caso fue el publicado el 19 de diciembre de 2019. Pero ¿qué hay que decir? Que la bicolor no le alcanza para ubicarse en el bombo 1, pues todas estas selecciones están por delante en el escalafón. Así que a los incas les toca acomodarse en el bombo 2, que en realidad sería con estos equipos, pero con la inclusión de Perú quedaría así en detrimento de Serbia. Entonces, conociendo ya la ubicación de Perú en el mapa futbolístico europeo, veamos quiénes serían los 5 rivales de Perú en el grupo ficticio que compondría camino al mundial. Como hicimos con Argentina en el video anterior, en los bombos solo incluiremos los rivales con los que Perú se haya enfrentado en el pasado para tener alguna referencia al momento del análisis. Entonces habrá que comenzar con lo más duro, los cocos del bombo 1, que son Bélgica, Francia, Inglaterra, Croacia, España, Suiza, Italia y Países Bajos, ya que Perú ha jugado en algún momento con todas estas selecciones. Así que procediendo con el sorteo, el rival a tener cuidado en el grupo sería Francia. Vaya casualidad, todo un viejo conocido para Perú. Ahora el bombo 3, integrado por Serbia, Eslovaquia, Rumania, Rusia, Islandia y República Checa. Entonces el rival aquí de la bicolor sería Islandia, otra selección con antecedentes recientes con los peruanos. Bueno, seguimos en el bombo 4, más reducido, pues solo cuenta con Escocia, Hungría, Finlandia y Bulgaria. Así que según el sorteo, para Perú el contrincante sería Escocia, otro rival conocido por Gareca y compañía. Ahora seguimos con el bombo 5, mucho más reducido por el poco pasado de Perú con estos rivales, los cuales son Bielorrusia y Armenia. Y en este 50-50, según el sorteo, el rival fue Armenia. Y finalizamos con el bombo 6, donde los incas no tienen ningún rival conocido, pues nunca se han enfrentado con los matados de UEFA. Así que ante esta situación vamos a contarlos a todos, pues aquí ya no es muy necesario que haya un antecedente para saber que Perú partiría como favorito ante cualquiera. Entonces el último rival sería Letonia, que cierra este grupo ficticio de UEFA y donde veremos si le alcanza a Perú para clasificar analizando cómo le iría con cada uno de estos rivales, de menor a mayor dificultad. Y empezamos esta travesía europea de Perú con el desconocido Letonia, que como advertimos nunca enfrentó en el pasado, así que no tiene un historial ni de local, ni de visitante, ni de nada. Pero aquí estas referencias sobran para saber que Perú no debería tener problemas con una selección que en las dos últimas eliminatorias a mundiales y Eurocopas no ha salido de los dos últimos lugares de su grupo. Así que frente al más débil del grupo, la bicolor debería sumar 3 puntos, tanto de local como de visitante. Ahora, la Armenia de Mkhitaryan se las verá con Perú, y aquí ya podemos hablar de un mano a mano que al menos tuvo un antecedente en el pasado. El único partido entre ambos ocurrió en 1996 en un amistoso jugado en el Estadio Nacional de Lima que acabó a favor de la bicolor por 4-0. Un historial escueto, pero que es suficiente para corroborar que el nivel de los dos equipos es muy disparejo, pues Armenia también suele ocupar los dos últimos lugares de las eliminatorias europeas. Un rendimiento discreto que es insuficiente para darle problemas a los incas, que ganarían ante los armenios tanto en casa como en un hipotético partido en Europa. Seguimos con Escocia, un rival más conocido para Perú, pues su historial es algo más numeroso. Concretamente se han enfrentado en 4 ocasiones. La primera de ellas, recordarán muchos, fue en el Mundial del 78, donde Teófilo Cubillas marcó aquel golazo que sin duda ayudó a que el balance general sea favorable para Perú. El cuadro inca en condición de local ganó el único partido que disputaron, mientras que en Escocia el ejército tartán se mantiene invicto con un triunfo y un empate. El último partido fue precisamente el único encuentro que se jugó en territorio peruano, donde la bicolor tuvo una decorosa despedida de su afición antes de ir al Mundial de Rusia al ganar por 2-0, un antecedente que claramente nos muestra que Perú en casa se haría con los 3 puntos. Si han enchufado de visitante, podría ser lo mismo, pero no podemos ignorar la historia y puede que eso anime a los escoceses a sacar un punto en casa ante los incas.
Ahora veamos cómo le iría la bicolor ante Islandia, con quien ostenta un historial corto pero reciente, pues apenas se vieron en un partido donde Perú salió victorioso. Muchos recordarán aquel amistoso en marzo de 2018 donde el equipo de Gareca de manera contundente ganó este duelo entre mundialistas por 3-1, un antecedente positivo que muestra el favoritismo que tendría Perú ante una selección que ni en uno de sus mejores momentos pudo derrotar al equipo incaico, y de hecho hoy en día lo tendría más complicado, sobre todo en Lima, donde Perú debería ganar sin problemas. Ahora, es cierto que Islandia, si hay un lugar donde se hace fuerte es en casa, donde ha edificado sus grandes campañas por eliminatorias, así que ahí tendría mis dudas si Perú puede salir a flote en medio del frío nórdico, así que puede que apenas logre un empate. Y cerramos con el duelo peligroso del grupo entre Francia y Perú, un rival con el que los antecedentes escasean, pero no dejan de ser interesantes, pues en los dos partidos la cosa fue muy pareja. De hecho, la única victoria de Perú llegó en un partido amistoso jugado en el Parque de los Príncipes de París, donde la bicolor se impuso por 1-0, aunque también es cierto que los Blues se quedaron con el duelo más relevante, que de hecho fue el más reciente en el pasado Mundial de Rusia, que muchos recordarán a la perfección, por lo que con base en estos hechos, hoy por hoy Francia tendría el favoritismo, aunque está por verse cómo le iría jugando en Lima, donde teniendo en cuenta el potencial del equipo de Gareca, es posible que le gane o bueno, al menos le empate los campeones del mundo, que en casa ahora sí sacarían toda su categoría para derrotar a la bicolor. Ahora veamos si con esos resultados le alcanza a Perú a clasificar. Para esto primero conozcamos la puntuación final de los incas, que con 6 victorias, 3 empates y 1 derrota recolectarían 21 puntos, una cifra que en la mayoría de las ocasiones es más que suficiente para un puesto en el repechaje, pero insuficiente para encabezar el grupo. Para definir la puntuación de los demás equipos, como en el video de Argentina, procederemos a hacer un promedio basado en las campañas de las últimas 3 eliminatorias de cada equipo, es decir, las que fueron rumbo a la Euro 2020, el Mundial 2018 y la Eurocopa del 2016. Un montón de aburrida matemática después. Entonces, estas son las puntuaciones finales de este grupo imaginario, donde Perú acabaría en el segundo lugar escoltando a Francia, que tendría una ventaja mínima, dejando las cosas muy apretadas, pues también Islandia está al acecho. Pero bueno, lo cierto es que Perú iría al repechaje, y para no dejarlo inconcluso, vamos a emparejar a la bicolor con una de las selecciones que jugaron esta fase en UEFA camino a Rusia 2018 y que ya ha jugado anteriormente con Perú, claro. Entonces, de este mini sorteo de la repesca, el rival que salió de la bicolor fue Croacia, otro adversario con el que ostenta un pasado pequeño pero reciente, pues apenas tuvieron un duelo por allá en un amistoso en marzo de 2018, donde Perú aprovechó su gran momento para derrotar a los croatas. Hoy por hoy la verdad es que sería un duelo bastante parejo, pues a partir de allí ambas selecciones tuvieron sus buenas y sus malas, y son equipos de mucho carácter que reaccionan bien ante la presión, así que ante esto tan igualado habría que recurrir a los antecedentes, donde la cosa fue del lado de Perú, y en un hipotético mano a mano, en casa la bicolor con un margen de gol mayor podría desequilibrar una serie donde probablemente caería en condición de distante, aunque insisto, todo sería muy igualado. Y como es usual, repasamos ahora desde el punto de vista del rendimiento si lo hecho por Perú en las últimas campañas en las eliminatorias sudamericanas es suficiente para salir vivo de la clasificación europea. Para Sudáfrica 2010, la pobre campaña de la bicolor apenas recolectó 13 puntos, lo cual significó un rendimiento de 24,7 aproximadamente, lejos del margen exigente de Europa. Para Brasil 2014, Perú apenas logró 15 puntos, lo cual significó un rendimiento del 27,7%, bastante corto para Sudamérica y por supuesto para Europa. Y en cuanto a lo que fue para ir a Rusia 2018, la heroica y sufrida clasificación peruana logró 26 puntos, los cuales corresponden a un 48,1% de efectividad, un balance mejor que los anteriores, pero que aún ni en sueños alcanzaría para entrar ni siquiera al repechaje de UEFA. Pero bueno, como vimos en el video de Argentina, puede que por el reducido número de cupos y de participantes por grupo en Europa se requiere un rendimiento mucho más regular, pero la competitividad salvaje que hay en Sudamérica hace que todo sea verdaderamente más difícil, pero una selección del nivel de Perú, que en Conmebol encuentra más adversarios en su nivel que en Europa, por lo que un equipo como el de Gareca no debería tener problemas para conseguir un rendimiento superior al del 70% en el viejo continente, el cual basta para clasificar a la repesca, donde llegaría la verdadera prueba para Perú, donde dependiendo del rival, vería con buenos ojos o no la posibilidad de clasificar al Mundial. ¿Y ustedes coinciden en que Perú iría al Mundial en UEFA con lo justo, o en algunos casos se le facilitaría o se le complicaría más el asunto a la bicolor? Déjenos su opinión aquí abajo y háganos saber a qué otras selecciones quieren poner a prueba en un continente distinto al que pertenecen para analizarlo en el multiverso de eliminatorias al Mundial de Palabra de Gol.